Mis amados hermanos, hay una característica en el libro de los Hechos que hemos referenciado en el estudio que hemos venido realizando los días miércoles en torno a este libro. Y es que Lucas, en diferentes partes, en el desarrollo de la exposición que viene haciendo en este libro de cómo la iglesia se iba expandiendo, Lucas hace resúmenes en varios puntos que dentro del libro de los Hechos. Y la intención de Lucas al hacer estos resúmenes en el desarrollo de lo que él viene diciendo de la iglesia es mostrarnos de una manera concisa aspectos que quiere resaltar precisamente en torno a la vida diaria y a la expansión que tiene la iglesia. En esta noche y el próximo miércoles, en la reflexión que tendremos en el próximo miércoles, en esa pequeña reflexión que tendremos antes del culto esta noche y en esa pequeña reflexión, quiero tratar dos temas que se encuentran en ese resumen que vamos a estudiar, que vamos a empezar a estudiar en esta noche que hace Lucas, en ese desarrollo que viene haciendo. Ese resumen se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16. Recuerden que lo último que estudiamos hace 15 días era cómo Dios, a través de sus actos providenciales, defendió a la iglesia más bien de esos falsos maestros, Ananías y Zafira. Y en esta noche nos llegamos al punto en que Lucas entonces frena en el desarrollo que viene narrando y nos trae un resumen de la situación de la iglesia en estos versículos. Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, Como he dicho, quiero en esta noche y en la reflexión del próximo miércoles, antes de nuestro último culto de oración que vamos a tener este año, quiero tratar dos temas que se ven expresados aquí en este resumen que trae Lucas. Y el tema que quiero tratar en esta noche, que quiero que estudiemos, es sobre esa poderosa capacidad que tenían los apóstoles de realizar maravillas, prodigios, milagros. Y en específico responder a la pregunta, ¿cuál era el propósito principal de los milagros que encontramos en las Escrituras? Esto sí hay un propósito principal. Y por eso, en torno a esta intención que tiene este estudio temático en torno al propósito de los milagros, tomando este resumen que trae Lucas aquí y esa referencia a esos hechos maravillosos que hacían los apóstoles, es muy importante iniciar estudiando la primera vez que en la historia de la redención nos encontramos con la capacidad dada por Dios a un hombre de realizar hechos maravillosos. Porque esa primera ocasión se convierte en el parámetro para entender el propósito que se tenía con esta maravillosa capacidad que Dios daba a ciertos hombres dentro de la historia de la redención. Así que vamos a ir en un estudio temático, por eso vamos a ir a diferentes pasajes en esta noche para a través de ese recorrido dentro de la historia de la redención que nos trae las Escrituras ver cuál es el propósito que tenían los milagros dentro del plan de la historia de la redención. Cuando Dios llama a Moisés y le da la misión de ir y liberar al pueblo israelita de la esclavitud que se encontraba en Egipto, ¿todos recuerdan? ¿Recuerdan lo que ha vivido Moisés? Cómo está en el desierto ya de 80 años y hay una zarza que arde sin consumirse, le llama la atención a Moisés, Moisés va y Dios le da la misión de que Moisés vaya y libere al pueblo israelita que se encontraba esclavo en Egipto. Ahora, Dios le da esa misión, pero Moisés trae un cuestionamiento a Dios que es importante que leamos. Acompáñame a Éxodo capítulo 4, versículo 1. Después de que Dios le da esa misión que Moisés debe cumplir,
Moisés trae un cuestionamiento a Dios. Él le dice, entonces Moisés respondió diciendo en Éxodo 4:1, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Ahora, ese cuestionamiento que hace Moisés a Dios en torno a la orden que le ha dado Dios de ir a liberar a su pueblo, tiene mucho peso porque este era un hombre que hacía mucho tiempo no se encontraba en medio de su pueblo y iba a aparecer después de 40 años diciendo que venía de parte de Dios. Moisés dice, no, Dios, no me van a creer a mí, no me van a creer que yo vengo de parte de ti, no van a creer a mi palabra. Ese es el cuestionamiento que hace Moisés. Pero miremos la respuesta que le da Dios, versículo 2 de Éxodo 4 en adelante. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Es muy importante ver entonces el propósito que tenía esta capacidad que Dios le daba a Moisés de hacer hechos maravillosos. Claramente estos actos maravillosos tenían el propósito de validar al mensajero de Dios. Que las personas entendieran, sin dudas, este es un hombre de Dios y su mensaje es el mensaje divino. Es por esa razón que el teólogo Loraine Boeckner definió un milagro de la siguiente manera. Un milagro es un evento en el mundo exterior forjado por el poder inmediato de Dios. Cuando se habla de inmediato es que es una acción directa de Dios, una acción de Dios que no utiliza nada de lo que está creado. Es en este sentido que significa inmediato. Vuelvo y repito la definición que da Boeckner de esta definición de milagro. Es un evento en el mundo exterior forjado por el poder inmediato de Dios y diseñado para dar crédito a un mensaje o un mensajero. Esa es la definición que da Loraine Boeckner. Así que en torno a el propósito que tienen los milagros dentro de las Escrituras, tenemos un principio importante a entender. Estos hechos maravillosos estaban ligados a la revelación que Dios traía. Los milagros, los hechos maravillosos estaban ligados al mensaje, a la revelación que Dios traía. Cuando las Escrituras exponen un milagro, no se puede desligar del mensaje que pretendía validar o confirmar. Robert Raymond, un teólogo contemporáneo, afirma lo siguiente. En las Escrituras encontramos el paradigma redención, revelación, milagro, lo cual nos enseña que la revelación especial posterior a la caída sirve a los eventos históricos no repetibles de la redención como explicación de estos últimos, mientras que los milagros a su vez sirven a los órganos de la revelación especial, convirtiéndose en las credenciales de autenticación de estos últimos. Explico en otras palabras lo que dice Raymond. Dios desarrollando su plan redentor en la historia de los hombres a través del mensaje que traían los hombres, Dios daba explicación de lo que estaba aconteciendo.
Y en torno a esa explicación, los milagros confirmaban que tal hombre y su mensaje realmente procedían de Dios. Así que hay un vínculo dentro del plan redentivo de Dios que se desarrolla en la historia con la revelación que traían los hombres explicando por qué de ese evento que se había dado, y los milagros confirmaban que eso que ese hombre estaba diciendo era real y que era un hombre que venía de parte de Dios. Y es por eso que desde ese mismo momento en esta historia que encontramos en Éxodo capítulo 4, cuando por primera vez Dios le da poder a un hombre de realizar este tipo de maravillas, es por eso que desde este mismo momento la expresión en torno a un hecho portentoso se refiere a ello como señales, señales. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 4, en el versículo 17, dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Porque el milagro en sí mismo no era el aspecto principal de lo que se estaba viviendo. Era solo una señal de que el mensaje que se estaba compartiendo realmente provenía de Dios. Por eso, desde ese primer momento en la historia de la redención en torno a Dios dando una capacidad a un hombre de hacer estas maravillas, el término señales aparece dentro de las Escrituras. Y es por eso que en el recorrido de la historia de la redención, el próximo lapso de tiempo donde Dios capacitó a ciertos hombres para hacer prodigios, maravillas y milagros, se da en el periodo profético y queda señalado en las Escrituras con tal vez los dos profetas más representativos que encontramos en ellas: Elías y Eliseo. Y cuando nosotros leemos la historia de Elías y Eliseo, son muchos los hechos portentosos que encontramos narrados, hechos por manos de estos hombres. Pero es muy diciente que desde el mismo inicio del ministerio de Elías encontramos claramente expresado el propósito de esta capacidad que poseía. Dios envía a Elías a una región llamada Sarepta de Sidón, para que estuviese en ese lugar mientras una sequía que Dios había mandado como juicio a Israel pasaba. Elías llega a esa región y se encuentra que debe ser sostenido por una viuda que tenía un hijo y que estaba próxima a preparar el último alimento que tenía para dejarse morir. Así lo expresa ella misma. Ahora, Elías le dice que le prepare primero a él y come él, y nunca escaseó el alimento en ese hogar. Ahora, pasado el tiempo, el hijo de esta viuda murió. Y quiero que vayamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 al 23. Dentro de la historia de la redención, hay 4 periodos principales, o 3 periodos en sí, principales, donde aparece esta capacidad dada por Dios en torno a hombres que realizaran milagros. El primero de ellos, en el periodo de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley iba a ser entregada. En el periodo de los profetas, porque los profetas iban a anunciar lo que iba a acontecer, el juicio y las profecías en torno a la venida de nuestro Señor. Y aquí estamos en ese periodo profético. Y esta es la primera referencia a Elías dentro de las Escrituras, esta historia con la viuda de Sarepta de Sidón. Y en Primera de Reyes, en torno a ese contexto que ya he narrado, dice el versículo 21 de Primera de Reyes, capítulo 17, el hijo de esta mujer ha muerto, y dice que Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar de esta historia? Lo que quiero resaltar fue el resultado que este glorioso acto trajo y que vemos en las palabras que esta mujer le dice a Elías. Este es el punto, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El milagro validó al hombre de Dios y su mensaje.
Y ese mismo propósito se puede ver en torno a diferentes milagros narrados por estos hombres. Por ejemplo, cuando Elías se enfrenta a los falsos profetas, a los profetas de Baal, y los profetas de Baal durante toda una mañana se sajan para tratar de que Baal supuestamente respondiera. Baal no existe, pero cuando Elías clama a Dios, dice que lo hace para que sea manifiesto que Él es su siervo y que por mandato suyo hace todas las cosas. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 36 al 38. Siempre los hechos portentosos están relacionados con la validación del mensajero y el mensaje que estaba transmitiendo. Los judíos llamaban a sus sagradas escrituras les gustaba expresarse diciendo, cuando hablaban de las sagradas escrituras, como la ley y los profetas. La ley y los profetas. Y no es casualidad que entonces en ese periodo de tiempo a Moisés se le dé esa capacidad y en el periodo de tiempo de los profetas se les haya dado esa capacidad, porque los milagros validaban la revelación que Dios estaba trayendo a su pueblo, explicando los actos redentivos dentro de la historia, y los milagros se convertían en el instrumento de validación del hombre que traía ese mensaje. Y es por eso que continuando en el recorrido de la historia de la redención, llegamos a la encarnación del Verbo, a Dios hecho hombre, y aquí nos encontramos con el otro gran periodo de milagros que la Escritura expone. Y podemos resaltar el propósito de los milagros en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo con 3 pasajes que encontramos en el Evangelio de Juan. El primero de ellos es cuando Nicodemo viene a donde el Señor Jesucristo. Esto se encuentra en Juan capítulo 3 y voy a leer del versículo 1 y 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Este que era un principal de los maestros, de los rabíes judíos, maestro de la ley, le dice al Señor Jesucristo que ellos saben que no hay duda que Él viene de parte de Dios y que su mensaje es de Dios, porque las señales que el Señor Jesucristo hacía así lo confirmaban. El segundo pasaje en torno al Evangelio de Juan, como mostrando rápidamente cómo los milagros que el Señor hacía tenían el propósito de validar quién era Él en torno a un mensaje, a que traía el mensaje de parte de Dios. El segundo pasaje es el testimonio que el mismo Señor Jesucristo da en torno al propósito de las grandes obras que realizaban. Y esto lo encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Voy a leer el versículo 36. El Señor Jesucristo dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, y cuando habla de obras está hablando de los hechos maravillosos que Jesús estaba realizando, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de esta manera. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió, dice la Nueva Traducción Viviente. Y el otro pasaje, dentro de muchos que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, está en el capítulo 10, versículo 37 y 38. El Señor Jesucristo dice, si no hago las obras de mi Padre, refiriéndose a esos hechos maravillosos que el Señor Jesucristo hacía, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, como las hacía, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que dentro de la historia de la redención, los milagros tenían un propósito. En cada uno de los grandes periodos donde Dios dotó a los hombres para realizar estas obras, el propósito de los milagros era validar al mensajero que traía la revelación que Dios les daba. Ahora,
Es por eso que el apóstol Juan, cuando termina de narrar el ministerio público del Señor Jesucristo, eso se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, él tristemente dice lo siguiente, en Juan capítulo 12, versículo 37 está esto: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Los milagros estaban relacionados entonces con el mensaje y el mensajero. Ese era el propósito que tenían los milagros. Y en este entendimiento del propósito, de la capacidad dada por Dios a ciertos hombres para realizar señales, prodigios, maravillas, milagros, llegamos al periodo apostólico. Hombres que tenían la labor de expandir el mensaje del reino de Dios y fueron dotados por el mismo Señor Jesucristo con esa poderosa capacidad. Y esto lo podemos ver desde el mismo llamado que hace el Señor Jesucristo a los 12 apóstoles y que narra Mateo capítulo 10. Voy a leer el versículo 5 al 8. Nuestro Señor, al llamar dentro de sus muchos discípulos a los 12 apóstoles, les dice lo siguiente: a estos 12, esto está en Mateo capítulo 10, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué tenía que hacer? Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Soy reiterativo y es mi intención mostrar que cada vez que el milagro se realizaba, siempre la Escritura lo vincula con el mensaje que se tenía que dar. Aquí el Señor les dice que deben predicar acerca del reino de Dios y después expone la capacidad que Él les daría porque el milagro validaba al mensajero. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar la obra de nuestro Señor Jesucristo realizado por su iglesia, y el Espíritu Santo los dotaría del poder de entender y enseñar el significado de la obra del Señor, y el pueblo tenía la confirmación de lo que ellos enseñaban era verdad por el poder que tenían de hacer prodigios, señales y maravillas. Y es por eso cuando llegamos a este resumen que hace Lucas en Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16, es por eso que cuando llegamos a este resumen que Lucas da en torno al avance de la iglesia, Lucas resalta que el pueblo de Jesucristo, es decir, la iglesia, crecía a través del mensaje que los apóstoles transmitían y que era acompañado por estos gloriosos hechos. Leamos el versículo 12 de Hechos capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora, más adelante, cuando Lucas sigue narrando la historia de la expansión de la iglesia en el libro de los Hechos y expone el ministerio del apóstol Pablo, él va también a expresar lo mismo en torno al ministerio del apóstol Pablo, que aquí no se encontraba hasta este momento, cuando hace este resumen. Acompáñame, si eres rápido, en las Escrituras a Hechos capítulo 14, versículo 3, para ver la intención que tiene Lucas de mostrar que el mensaje que transmitían los apóstoles, en este caso se va a enfocar en Pablo, siempre venía respaldado por las obras maravillosas que los apóstoles tenían la capacidad de realizar. En Hechos capítulo 14, versículo 3, Lucas nos narra: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo en Iconio, está hablando de Pablo, hablando con denuedo, ellos enseñaban la verdad del evangelio, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Así que, como alguien correctamente expresó, la iglesia primitiva no era una iglesia que obraba milagros, sino una iglesia con apóstoles que obraban
milagros. Y eso es fundamental entenderlo. La iglesia primitiva no era una iglesia que obraba milagros, sino una iglesia con apóstoles que obraban milagros. Y Lucas enfatiza la unión de los hechos milagrosos con el mensaje que los apóstoles transmitían. Regresemos al resumen, Hechos capítulo 5, y leamos del versículo 14 al 16. Y los que creían en el Señor, y eso no se puede pasar por alto, los que creían en el Señor era porque habían recibido el mensaje de los apóstoles, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Claramente las personas sabían que estos hombres que traían ese mensaje eran varones de Dios. Es por esta razón que el apóstol Pablo, cuando en su ministerio tuvo que defender que él era un verdadero apóstol, así no hubiese estado con los 12 originales cuando el Señor los escogió dentro del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo, defendiendo su llamado apostólico, le da un nombre a esa capacidad con la que ellos fueron dotados. Y el nombre que le da el apóstol Pablo es señales apostólicas. Ese poder eran señales apostólicas. Esto se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Pablo, defendiendo su apostolado, dice: con todo, las señales de apóstol, él no dice las señales de los cristianos, él no dice las señales de todos los cristianos, sino las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Era algo que poseían los apóstoles, quienes llevaban el mensaje del evangelio. Por eso el apóstol Pablo, al resumir hacia el final o avanzado su ministerio, al resumir su labor de llenar el mundo con el evangelio, expone cómo sus palabras fueron confirmadas con hechos maravillosos. Romanos capítulo 15, versículo 18 al 19. Pablo dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. La Escritura nunca desliga el accionar milagroso del mensaje que se estaba llevando. Con potencia de señales, sigue diciendo Pablo, y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y es por eso también que el autor de la epístola a los Hebreos exhorta a los creyentes a no despreciar el mensaje que ha sido confirmado por hechos tan maravillosos. Escucha lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que lo oyeron, hablando de los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Cuando uno lee las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, entiende el propósito que tenían los milagros. Así que es totalmente claro que el propósito de los milagros era confirmar la palabra que Dios traía a su pueblo por ciertos hombres y que quedaría plasmada en las Sagradas Escrituras. Y es por esa razón que los periodos donde se manifiestan estas capacidades se dieron en el periodo de Moisés con la entrega de la ley, en el periodo profético, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en el periodo apostólico.
porque allí traía Dios la revelación que quedaría plasmada dentro de las Escrituras. Una vez más, Robert Raymond expresa lo siguiente: los milagros bíblicos no ocurrieron al azar, sin rima ni razón en la historia de la salvación. Por el contrario, la Biblia sugiere que sirvieron al proceso de revelación, autenticando las credenciales de los órganos humanos de revelación especial que llevaron a los hombres la verdad redentora de Dios. Y así lo entendió la iglesia. A tal punto que en el siglo XVI, la iglesia de Roma, calumniando a los reformadores, diciendo que estaban los reformadores trayendo un nuevo mensaje, un mensaje novedoso. Ustedes sí sabían que eso fue lo que hizo Roma. Decían, este mensaje que traen los reformadores es algo nuevo. Tan entendido tenía la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en su conjunto, en la historia de la cristiandad. Tan entendido era el propósito de los milagros que cuando Roma calumnió a los reformadores, que los reformadores estaban trayendo un mensaje novedoso, les decían que tenían que realizar milagros para confirmar dicho mensaje. Porque la iglesia entendía cuál fue el propósito de los milagros en la historia de la redención. Calvino responde a esa calumnia de la siguiente manera. Ahora, no quiero que se desvíen dentro de la respuesta que da Calvino a esa calumnia que traía Roma, de que los reformadores traían eran novedades y que entonces tenían que confirmarlo por milagros, con milagros para entonces sí aceptarlos como palabra de Dios. Calvino responde a esa calumnia, pero quiero que se centren en las expresiones de Calvino en torno al propósito, al entendimiento del propósito de los milagros en la historia de la redención. Calvino respondió de esta manera: nuestros adversarios no dejan de atacar nuestra doctrina y de reprocharla y difamarla con nombres que la hagan odiosa o sospechosa. La llaman nueva y de reciente nacimiento. Lo reprochan como dudoso e incierto. Preguntan, ¿qué milagros lo han confirmado? Primero, al llamarlo nuevo, hacen un gran mal a Dios, cuya sagrada palabra no merece ser acusada de novedad. En efecto, dice Calvino de una manera irónica, no dudo en absoluto de que sea nuevo para ellos, ya que para ellos tanto Cristo mismo como su evangelio son nuevos. Al exigirnos milagros, actúan deshonestamente, porque no estamos forjando un nuevo evangelio, sino que estamos reteniendo ese mismo evangelio cuya verdad, todos los milagros que Jesucristo y sus discípulos hicieron y que sirven para confirmar. Ahora, uno puede quedarse con la respuesta que da Calvino, irónica, y con esa controversia, pero lo que quiero mostrar es cómo la iglesia entendía que dentro del plan de redención, el propósito que tenían los milagros. El gran teólogo B.B. Warfield decía lo siguiente: existió una inseparable conexión de los milagros con la revelación, como su marca y credencial. Los milagros no aparecen en las páginas de las Escrituras de manera vagabunda, aquí, allá y en otros lugares con indiferencia, sin una razón asignable. Pertenecen a periodos de revelación y aparecen solo cuando Dios estaba hablando a su pueblo a través de mensajeros acreditados, declarando sus propósitos de gracia. Termina diciendo Warfield. Ahora, habiendo entendido el propósito de los milagros en la historia de la redención, tenemos que decir lo siguiente: tristemente, este entendimiento del propósito de los milagros en la revelación progresiva es desconocido o rechazado por muchos mercaderes del evangelio que, utilizando el dolor y la necesidad de las personas, se presentan como hacedores de milagros. Es común ver carteles o anuncios invitando a una iglesia porque tal día y a tal hora es noche de milagros. O mensajes como ven por tu milagro, como si fuese potestad del hombre llegar a realizarlos. No tienen en cuenta las implicaciones de lo que su falsedad señala. ¿Cuál?
que se están colocando al nivel de los apóstoles del Señor Jesucristo y por ende con la autoridad de traer nueva revelación. Pero los que se dejan deslumbrar por estas falsedades, aquellos que dicen llevar el nombre de cristianos, deberían preguntarse, ¿revelación de qué? ¿Es que el plan de redención no fue llevado plenamente a cabo y consumado por nuestro Señor Jesucristo? ¿Revelación de qué? Capacidad de hacer milagros implica nueva revelación, porque dentro de la historia de la redención, los milagros tenían el propósito de validar al mensajero. ¿Revelación nueva? ¿Cuál? ¿Es que Cristo no dijo consumado es en la cruz? ¿Es que quedó faltando algo? Como decía Arcil Sproul, si sabemos que las Escrituras son la palabra de Dios porque sus autores han sido autenticados por medio de milagros, ¿cómo puede también realizar milagros alguien que no es agente de revelación? Si la capacidad de hacer maravillas era para toda clase de personas, ¿cómo Pablo podría llamarlas señales apostólicas? No probaría nada de esa autoridad, ni de si han sido enviados como voceros de Dios. Y termina diciendo Sproul, lo que está en juego en este tema es la autoridad de Cristo, la autoridad de los apóstoles y la autoridad de la Biblia misma. Y es por eso, y esta es la parte de ignorancia, muchos ignoran y no saben las implicaciones, pero por otro lado hay muchos de estos falsos maestros que son conscientes de que esta era una capacidad apostólica. Y entonces han tenido la osadía de tomar dicho título para sí. Se hacen llamar apóstoles al día de hoy, rechazando el direccionamiento escritural de que un apóstol debía cumplir con unos requisitos que al día de hoy son imposibles tenerlos. Warren Wiersbe expresa lo siguiente: uno de los requisitos para un apóstol era haber visto al Cristo resucitado. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 de Hechos, cuando Pedro habla acerca de que se tenía que reemplazar a Judas. Y sigue diciendo Wiersbe, y puesto que hoy nadie puede aducir esa experiencia, no hay apóstoles en la iglesia. Los apóstoles y profetas pusieron el cimiento de la iglesia, el canon bíblico del Nuevo Testamento que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Y los pastores maestros están edificando sobre dicho cimiento. Si no hay apóstoles, como no los hay, no puede haber señales de un apóstol como las que se hallan dentro de la narración escritural del plan de redención. MacArthur dice lo siguiente: las señales y los prodigios estaban diseñados para confirmar la afirmación de los apóstoles de que eran mensajeros de Dios. Con la salida de los apóstoles del escenario y la finalización del canon de las escrituras, la necesidad de los milagros desapareció. Estos no pretendían ser parte continua de la vida de la iglesia, sino un ministerio único de los apóstoles, termina diciendo MacArthur. Ahora, ¿y qué de esto que se ve al día de hoy, donde muchos dicen y muchos afirman que se hacen maravillas? ¿Qué de esto? Nuestro Dios es tan maravilloso que enseñó a su iglesia a desvirtuar a aquellos que al día de hoy proclaman ser hacedores de maravillas en medio de ella. Y lo hace, y es muy fácil desvirtuarlo, pues ellos mismos se delatan, pues lo que enseñan, lo que predican está en contra de la revelación de la redención. En otras palabras, lo que estos hombres enseñan no es bíblico, su doctrina no es bíblica, y recordemos que hay una indisoluble unión de mensaje divino con los hechos maravillosos. A tal punto es lo maravilloso de nuestro Dios y su bendita palabra que desde el inicio de la revelación de Dios y milagros, Dios dio esta advertencia que nunca un cristiano debería dejar pasar por alto y que fácilmente desvirtúa a los charlatanes del día de hoy.
Acompáñame a Deuteronomio capítulo 13, aún Deuteronomio. Allí, cuando se inició este proceso de unión de revelación validada por hechos portentosos con Moisés. Sí, desde allí Dios mostró un parámetro para desvirtuar a estos charlatanes al día de hoy. En Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al 3, la Escritura nos enseña: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y escucha esto, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, y detengámonos un momento allí. La advertencia es: si se levanta un hombre y dice que va a hacer una señal, un prodigio, y sí, aparentemente ocurrió la señal y prodigio, pero el mensaje que está trayendo no es conforme a la verdad que Dios ha dado. Por eso dice, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Mira lo que dice el Señor en el versículo 3. No darás oído a las palabras del tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En otras palabras, si la enseñanza de este hombre está en contra de la verdad que Dios mismo les había transmitido, así haga grandes señales, rechácenlo. Es un falso profeta. La relación mensaje divino, hecho portentoso, siempre estuvo presente. Las dos se validaban a sí mismas. Ahora, ¿sabes qué es lo maravilloso? Que este principio, esta advertencia recorre la historia de la redención hasta el final de los tiempos. Es por eso que el apóstol Pablo hace esta misma advertencia contra supuestos hechos maravillosos que no están acordes con la verdad una vez recibida. Acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 al 12, donde el apóstol Pablo se enfoca en algo que debe ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está hablando del final de los tiempos. Va a ser la misma advertencia que encontramos en Deuteronomio capítulo 13. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 al 12, y entonces se manifestará aquel inicuo, a que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sí ves la relación prodigio, mensaje que nunca se pierde en las Escrituras? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Recuerdan lo que decía Moisés en Deuteronomio? Que Dios los estaba probando. Aquí ocurre lo mismo. Muchos serán desligados de la verdad porque pusieron sus ojos en hechos supuestamente maravillosos, pero que no estaban acorde a la verdad. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amados hermanos, para el cristiano la Biblia es suficiente. No necesitamos nuevas revelaciones y por ello no necesitamos milagros que confirmen una supuesta nueva revelación. El plan de redención ya fue consumado. La revelación de Dios ya fue plenamente dada. El autor de Hebreos inicia su epístola diciendo lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y mira las características que da el Hijo. El Hijo es la revelación plena de Dios.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nuevas revelaciones, confirmadas por supuestos nuevos milagros. ¿Y para qué? Si el plan de redención ya fue consumado y Cristo reina. Cristo reina. ¿Hace falta algo más? No, para el cristiano la Biblia es suficiente. Todo está consumado. ¿Qué revelación necesitamos? No necesitamos milagros que nos confirmen la veracidad de las Escrituras. Nos basta con aquellos que validaron el mensaje de sus escritores. Nos basta con aquel milagro que hemos experimentado en nuestro propio ser. Que Dios nos haya dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué mayor milagro que ese? Nosotros teníamos a Dios por un fetiche, por un ídolo, por una religiosidad. Pero ahora vivimos una vida rendida a Él. Lo entendemos, lo amamos, lo adoramos porque entendemos su obra en nosotros. Queremos vivir agradándole. Eso es el mayor milagro, tener vida espiritual. Robert Ledman dice: la obra de Cristo está completa y el canon de las Escrituras está cerrado. Solo esperamos su retorno. En ese contexto, dada su función en la historia de la redención, las señales y maravillas son teológicamente superfluas. La realidad ya ha ocurrido definitivamente. Dios ha dicho su última palabra. No hay nada más que pueda decir, lo ha dicho todo. Ha dejado dos signos vivos y eficaces, el bautismo y la cena del Señor, quienes junto con las Escrituras apuntan al Verbo encarnado, Jesucristo, el Hijo eterno del Padre. Ahora, habiendo expuesto el propósito de los milagros en la historia de la redención, expreso que creemos profundamente que Dios puede realizar actos extraordinarios cuando a Él le plazca hacerlo. Él es soberano y actúa según su voluntad. Pero al día de hoy no hay tal cosa como un hombre dotado con dicha capacidad, porque no tiene sentido ni propósito ya. Junto con nuestra confesión de fe afirmamos lo siguiente: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Dios comúnmente actúa por medio de lo creado. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca, y eso lo creemos. La Escritura nos enseña también que el Señor Jesucristo tuvo compasión de muchos hombres porque eran como ovejas sin pastor y los alimentó. Dios es soberano de actuar como quiere. Seguramente que en momentos de apremio oramos al Señor que intervenga a nuestro favor. Pero Dios es libre de responder o no. Y nuestro amor por Él no varía si responde o no. Pues el mayor regalo que un ser pueda recibir ya lo hemos recibido. Su amor inexplicable de elegirnos y unirnos a nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. El cristiano verdadero no busca milagros, busca el entendimiento de la bendita verdad revelada por los apóstoles y que fue confirmada por los hechos portentosos que realizaron. Ahora tenemos la completa palabra de Dios y probamos a los maestros por su mensaje, no por sus milagros. Y quiero cerrar esta enseñanza en torno al propósito de los milagros con unas palabras de Joel Beeke en torno a este tema. Vivimos en una era en la que Dios está aplicando la redención ya realizada y anunciando las verdades ya reveladas. La continuidad de este tiempo presente con la era apostólica radica en el orden común de la aplicación de la salvación que los creyentes actuales comparten con sus antepasados espirituales. Sin embargo, la historia de la iglesia post-apostólica no comparte la misma cualidad milagrosa y reveladora que en el siglo I.
porque la redención se logró entonces de una vez por todas. La era apostólica fue un tiempo especial en la historia redentora, el amanecer de la nueva era del pacto precipitado por la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión del Hijo de Dios. Así como el Señor lo hizo en el Éxodo, así también en esta obra más grande de redención, Dios manifestó su presencia y poder de una manera inusual a través de milagros notables y revelaciones divinas. Apoyamos nuestra fe en las obras poderosas de Dios en ese tiempo, pero no buscamos replicarlas. Termina diciendo Vicky. ¿Cuál es el propósito de los milagros? La Escritura grita claramente cuál es el propósito de los milagros. Y repito, los cristianos no buscamos milagros, no corremos tal cual charlatán viene diciendo que traen milagros. Los cristianos deseamos profundizar en la verdad revelada por Dios que tenemos dentro de nuestro canon y que fueron confirmadas por los hechos portentosos que estos varones de Dios trajeron y realizaron capacitados por Dios. Vamos a orar, amados hermanos.